Estimado grupo 2, comentamos el trabajo mediante este video. Ok, este último trabajo lo que considera es hacer una especie de compilación de los elementos que ya hemos revisado, y en principio si hemos seguido paso a paso todas las tareas que hemos tenido que presentar durante el curso, perdón, será muy sencillo poder tener una idea clara de lo que es la gestión de un proyecto con esta metodología del marco lógico. Ahora, si bien es cierto, la concepción de desarrollo no es parte de la metodología de marco lógico, yo lo incluyo porque es importante tener un norte en lo que es la gestión del desarrollo. Y más aún, es importante en la propia gestión del proyecto. Recalco que ustedes han enmarcado su proyecto en una entidad en particular, que la tenemos aquí, que es el Instituto de Seguridad Social en Uruguay. Ahora, esto me da pie para recalcar algo que es importante en cualquier gestión de proyecto, no solo en su caso, sino para cualquier otro caso en proyectos. Los proyectos que se desarrollen, planes, programas, políticas, etcétera, que una entidad desarrolle deben estar circunscritos dentro del plan estratégico de la entidad, ¿sí? Entonces, el proyecto debe dar respuesta y debe sustentarse dentro de la misión, visión de la organización, los valores de la entidad, etcétera, ¿ok? Entonces, esto es importante que cualquier persona que desarrolle un proyecto lo tenga muy en claro, ¿sí? Si un proyecto no está alineado con el plan estratégico, plan de desarrollo de la entidad, etcétera, será complicado que el proyecto pueda llegar a buen puerto. No digo que no pueda gestionarse, se podrá ejecutar, pero habrán problemas en la gestión y también habrán problemas para el tema de sostenibilidad del proyecto. Ok, entonces no me detengo a discutir la concepción de desarrollo y me parece correcta, me parece que está muy clara. Ahora es importante que cuando se gestione el proyecto, ese proyecto esté empapado, esté orientado por esa concepción de desarrollo que hemos identificado aquí. Más adelante tenemos los aspectos de diagnóstico. Sí, eso lo vamos a ver más. Esto es parte del plan, ¿ok? Entonces esto lo podemos pasar y ver el tema del diagnóstico. Si bien es cierto, estamos todavía aquí en un nivel preliminar y en el limitado tiempo que tenemos en el curso no nos es posible hacer un diagnóstico a profundidad, pero sí es importante que ustedes cuenten con la información, la mínima necesaria para que el proyecto pueda comenzar a gestionarse, ¿sí? En ese momento en la gestión estamos todavía en la etapa de diseño. Se necesitará de mayor información y información mucho más clara cuando el proyecto entre a fase de ejecución, ¿okay? Por ejemplo, en el caso de ustedes es importante qué público se va a atender, cuántos son los jubilados, cuántos son los potenciales jubilados, etcétera, ¿sí? Entonces, eso debe estar claro para más adelante cuando el proyecto se ejecute. En este caso, el diagnóstico suyo está en una etapa bastante preliminar. Lo importante es que recuerden que cuando desarrollen su árbol de problemas, todos los elementos que han planteado allí estén resueltos y estén explicados con mucha mayor claridad en detalle en este diagnóstico que ustedes van a necesitar posteriormente. Ok, el árbol de problemas no lo voy a revisar porque ya lo hemos visto en otros comentarios, que básicamente es el tema de que las jubilaciones en Uruguay se otorgan con una cierta demora, y la idea es agilizar ese proceso con el proyecto. Tenemos aquí el marco, la matriz de involucrados, que es parte del diagnóstico. Es algo que se tiene que ir desarrollando durante todo el desarrollo del proyecto. Si bien es cierto, un diagnóstico se puede realizar antes del proyecto para la etapa del diseño. En este caso, esta matriz de involucrados, mi sugerencia siempre es que se realice antes, durante y después del proyecto, ¿sí? Para que ustedes finalmente les pueda servir esto. Sí, porque cuando le digo después, estoy pensando ya en la etapa de evaluación del proyecto, ¿sí?
pero al menos para el tema de gestión es importante que esta matriz de involucrados se reconstruya y se verifique constantemente durante el diseño del proyecto y al menos durante la ejecución. Ok. Y aquí tenemos ya el árbol de problemas. Han identificado los parámetros del problema. Cuando hablamos de parámetros estamos hablando de elementos que no vamos a tratar con el proyecto, que son las limitaciones del proyecto, se pueden convertir de pronto en supuestos en el marco lógico, etcétera, ¿sí? Y aquí estamos hablando de áreas de intervención, que son los elementos que ustedes van a poder trabajar con el proyecto. Tampoco me detengo en los aspectos técnicos, porque lo que nos importa aquí es ver la metodología que se ha desarrollado de manera adecuada. Para ver los aspectos técnicos necesitamos, y yo necesito particularmente, mucha mayor información y estar más embebido con su proyecto. Ok, tenemos el análisis de alternativas. Ahora, hay diversas técnicas para el análisis de alternativas. Por ejemplo, cuando hablamos del Sistema Nacional de Inversión Pública, hay diferentes pasos y metodologías que los sistemas piden. En este caso, desde mi punto de vista, lo más práctico, ¿sí? Si ustedes quieren sacar adelante un proyecto, básicamente pueden trabajar con un código tipo semáforo. Habrán elementos que están en rojo que será difícil que los trabajen y son limitaciones del proyecto. Habrán elementos que están en ámbar que podrían trabajarse o no, y elementos que están en verde que podrían tranquilamente desarrollarse con el proyecto. Más allá de los aspectos de cuál es la prioridad que este proyecto tenga para la comunidad, cuál es la posibilidad financiera de poder abarcar estos objetivos, etcétera, ¿sí? O estas alternativas. Eso también tiene que sopesarse y tomarse en cuenta. Recuerden que cuando seleccionen alternativas, estas serán finalmente las necesarias, ¿sí? No tienen que ser 7, 8, 3 o 4 son más que suficientes, que se convertirán en objetivos, resultados del proyecto, componentes del proyecto, para poder lograr el propósito. Lo importante es que estas alternativas nos lleven a alcanzar el propósito, que es lo que vamos a ver aquí en el resumen narrativo de la jerarquía de objetivos para el marco lógico. Entonces, a ver, para la revisión, lo primero que tenemos que hacer es que haya consistencia y coherencia interna dentro de la jerarquía de objetivos, ¿sí? El acceso a la jubilación oportuna y eficiente por el BPS en Uruguay, el Instituto de Seguridad Social, o de Pensiones, perdón, y el incremento en un 30% de las jubilaciones. Ok. ¿Cuáles son los resultados? Los tenemos aquí. Perdón. Los tenemos aquí. Y ahora tiene que haber una coherencia. Y es importante el tema de las actividades, ¿sí? Muchos de ustedes que han presentado trabajos, si bien es cierto, entiendo que hay limitaciones de tiempo, ¿ok? Para poder presentar todo con claridad, pero por ejemplo, si tienen un resultado y solo presentan un par de acciones, eso es muy poco para poder realmente decir que estamos implementando ese resultado, ¿sí? Al menos un pool de acciones son necesarias para lograr ciertos resultados. Esta jerarquía de objetivos a este nivel tiene una serie de supuestos, ¿sí? A nivel de las actividades se van a dar, desarrollamos todas estas actividades, ¿sí? O un grupo de actividades específicas para un resultado. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos un comité multidisciplinario jurídico que se ha conformado, me imagino. Se analiza y se seleccionan distintas alternativas para sustentar el texto ordenado. Se hace la recolección de toda la normativa. ¿Y para qué? ¿Sí? Se confecciona un texto ordenado de jubilaciones, ¿sí? Y validar texto ordenado de jubilaciones y publicar ese texto, ¿okay? Ahora, el texto ordenado aprobado a nivel parlamentario, ya me parece que vale como supuesto porque el parlamento es algo que ustedes no controlan, ¿sí? Y yo
pensaría en tener cierta injerencia para poder, por ejemplo, parte de las acciones podrían ser a este nivel tomar contacto con los miembros del Parlamento para poder, por ejemplo, mostrar la información, hacer presentaciones, etcétera, para que el proyecto sea más fácilmente digerible para estas personas. Y eso logrará tener un texto ordenado de normativa interna y leyes de jubilaciones desarrollado e incorporado. ¿Okay? Lo mismo para los demás elementos que estamos viendo aquí. Se desarrollan las actividades para el resultado 2 y tenemos las condiciones económicas del proyecto que permiten la contratación y designación adecuada de recursos humanos y la adquisición de equipos oportuna. Mi pregunta siempre es, ¿esto es esencial para el proyecto? ¿Sí? Si no se dispone de esto, ¿el proyecto podría funcionar? Si la respuesta es que, obviamente, sin esto el proyecto no estaría funcionando. Entonces esto no puede ser un supuesto, esa es una condición previa que tiene que darse sí o sí. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en otros elementos que realmente hay una probabilidad de que ocurran o no y que nosotros no controlamos. Pero esto sí debería estar controlado por el proyecto. Si un proyecto que no garantiza presupuesto es un montón de muy buenas intenciones. Y de muy buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Entonces esto no podría ser un supuesto. Se dan las actividades para el resultado 1 y pedimos o pensamos que no existan nuevas leyes que impacten de forma tal que se pueda continuar con el rediseño operativo del procedimiento. Ya, me parece correcto porque el aspecto normativo están fuera de su control. Está fuera de su control. A nivel de resultados, decimos, podrían plantear más supuestos incluso, ¿eh? Pero decimos que hay estos 3 resultados y que hay condiciones adecuadas que garantizan la continuidad de las alianzas con los actores sociales involucrados y esto logrará que hay el propósito. Se da el propósito y existe interés y compromiso de los jubilados y la sociedad para acoger y potenciar las propuestas e iniciativas del proyecto y se contribuirá al desarrollo de este fino objetivo de desarrollo. Ok, a nivel de actividades, cada actividad requiere de un indicador, ¿sí? Ahora, los indicadores de actividad son bastante sencillos. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos validación del documento final, el documento final validado es el indicador y el documento en sí es el medio de verificación o los elementos del presupuesto que hemos ejecutado son también medios de verificación a ese nivel. Sí, pero cada uno de los elementos necesita a nivel de actividades también indicadores y medios de verificación. A nivel de resultados, un indicador que ustedes plantean es el texto ordenado de normativa interna de jubilaciones publicado en la web. Ok, cantidad de consultas mensuales del texto. Sí, esto es un indicador mucho más interesante. Y bueno, esos son medios de verificación. Parece que está bien. También decimos que el sistema informático que intervienen en el otorgamiento de las jubilaciones integrados, implementados. Sistema informático integrado en el uso sobre sistemas informáticos en uso seguimiento anual. Sí, les serviría a ustedes que lo hagan de manera más clara para que también pueda ser, no solo pueda ser fácil para cualquier otra persona que pueda revisar este indicador. ¿Okay? Los informes sí son medios de verificación. Si bien es cierto, los indicadores son muy parecidos y se sustentan mucho en los objetivos, no tienen por qué hacer una repetición. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pueden poner número de procedimientos o algo más claro para que no sea una repetición tal cual de lo que está planteado, casi tal cual de lo que está aquí. Okay, bueno, hasta aquí mis comentarios, el tiempo se me está acabando, solo tengo 15 minutos para los comentarios. Ha sido un placer trabajar con ustedes en el curso, todavía tenemos mucho más que trabajar fuera del marco del curso. Ustedes tienen los elementos para seguir avanzando por su cuenta en el desarrollo del marco lógico, en el desarrollo de su proyecto,
y como siempre contarán conmigo si ustedes lo desean para cualquier eventualidad. Hasta